permite, doctor, dos preguntas. ¿Cómo logra usted el equilibrio para no perder el sentido crítico con el personaje al que está narrando, al que estudió, con el que trabajó? Yo recuerdo un autor, Jorge Belardino Fernández, que biografió a Santana y siento que perdió sentido crítico, ese equilibrio con respecto al personaje y le perdonó sus pecados. Yo lo siento así. Y otra, ¿por qué Álvaro Obregón no está dentro de nuestros héroes, los héroes de la 4T, dentro de nuestros altos laicos? ¿Por qué gente, vamos a suponer, general Miguel Negrete, general conservador, que en la intervención francesa se pone a las órdenes de Juárez y ante la invasión extranjera dice, pues la patria es primero, y jamás se pandió, incluso se rebeló en contra de Juárez cuando se aferró al poder? O José Vasconcelos, que también tiene claroscuros, porque si bien él es el promotor de la cultura y hay mucho que aprenderle, terminó muy mal su vida, incluso coqueteando con el fascismo. Tenemos ejemplos como Manuel Barlet, como Porfirio Muñoz Ledo con claroscuros y sin embargo son nuestros. ¿Por qué Álvaro Obregón no es de los nuestros? Es la segunda pregunta. Bueno, sobre la primera pregunta, pues estando siempre alerta. Uno cuando hace historia no tiene que creerle a todo lo que dicen las fuentes. Uno tiene que ponderar lo que nos dice una fuente y contrastarla con lo que dicen otras fuentes para ver cuál es la que se aproxima más a la verdad histórica. Cuando uno está haciendo una biografía es muy fácil perderse y justificar al biografiado o a la biografiada, porque uno se va creyendo sus versiones, lo que ellos nos van contando, y como que nos vamos mimetizando y vamos interiorizando sus creencias, sus valores, sus puntos de vista, y como que los vamos haciendo nuestros, ¿no? Entonces, por eso siempre, al hacer historia en general, pero sobre todo al hacer biografías, sí es necesarísimo tener siempre una distancia crítica y la cabeza fría para no creerse, no tragarse todo lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Y contrastar lo que dicen con lo que dicen otras fuentes y con lo que hacen finalmente, ¿no? Contrastar los dichos con los hechos, las palabras con las acciones, ¿no? Y es no perder esa perspectiva crítica y esa cabeza fría nunca, porque sí es muy fácil que uno caiga en la justificación y en la apología, ¿no? ¿Por qué no es alguien reivindicable? Yo creo que esto es muy claro cuando uno se pone a ver que la Revolución Mexicana, que fue una gran transformación, que buscó mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres, y que sí lo hizo, porque la Revolución Mexicana no es solamente un mito, sí tuvo grandes conquistas, una reforma agraria amplísima que le entregó la tierra a los grupos ejidales y de comuneros durante 50 años, en donde más de la mitad de la superficie nacional le fue adjudicada a los núcleos agrarios, de manera que todavía hoy día esos núcleos agrarios, ejidales y comuneros son dueños de más de la mitad del territorio nacional, en donde siguen estando nuestras principales reservas naturales de agua, de litorales, de bosques, de selvas, a pesar de la gran ofensiva que ha tenido lugar durante el neoliberalismo contra la propiedad ejidal y comunal. Pero a pesar de eso se mantiene buena parte de esos que son logros, conquistas de la revolución, al igual que pues toda la legislación obrera, los contratos colectivos, el derecho de huelga, de sindicalización, todos los avances del movimiento obrero también durante buena parte del siglo XX hasta la noche trágica del neoliberalismo, y también todos los avances educativos, que se hizo universal la educación para que todas las niñas y los niños tengan garantizada
la educación pública desde la etapa preescolar hasta la universitaria, de manera gratuita, con igual todos los retrocesos que tuvieron lugar durante los años del neoliberalismo. En fin, la Revolución Mexicana sí provocó cambios profundos y por eso sigue siendo tan importante y por eso es reivindicada como la tercera transformación por este gobierno y por el gobierno anterior. Porque la perspectiva desde el punto de vista del anterior gobierno y de este gobierno es que nosotros nos ponemos del lado de los pobres y para los pobres la Revolución Mexicana fue muy importante y la revolución que nosotros reivindicamos es la revolución desde el punto de vista de los pobres y por eso desde el punto de vista de los pobres son más cercanos Villa y Zapata y Felipe Ángeles y Madero y Cárdenas y no son nada cercanos Carranza, Obregón, Calles, porque los vemos como del lado de los enemigos, de quienes capitalizaron la revolución en provecho personal, en provecho de grupo, en provecho de una camarilla, en provecho de una nueva oligarquía, y porque traicionaron sus ideales y se fueron convirtiendo en enemigos, ¿no? Los gobiernos priistas así lo demostraron, sobre todo después de 1968, pero ya venían desde antes, desde alemanes, desde Ávila Camacho, pero sobre todo desde alemanes como el gran viraje a la derecha, ¿no? Entonces ahí se pierden los orígenes revolucionarios y ahí esos ya no tienen nada reivindicable. Yo creo que eso se mantiene hasta ahora y a mí en lo personal me parece que gente como Muñoz Ledo y como Bartlett no son reivindicables y no son de este lado y no entiendo cómo se pusieron de este lado, pero para mí esos no eran compañeros, no son compañeros de lucha, son otra cosa, es como el enemigo incrustado en casa, ¿no? Hay gente mucho más decente, mucho más honesta, mucho más reivindicable, con los que sí hay que estar y a los que sí hay que reivindicar.